como podemos ver, los tres temas desarrollados el día de hoy están estrechamente interrelacionados y nos dan para muchísimas horas de discusión. Creo que es una oportunidad inmejorable la que nos han ofrecido el día de hoy nuestros ponentes. Y como se había acordado, pasaré pues a una sesión de preguntas. Hay algunas que que tienen un direccionamiento específico para alguno de nuestros ponentes y otras son preguntas un tanto cuanto abiertas. Entonces, si les parece bien, abordaremos primero las preguntas que llevan una cierta especificidad para nuestros ponentes y abriremos una segunda sesión de preguntas abiertas para quien de nuestros ponentes desea abordarlas y expresar algunos puntos de vista. Si les parece bien, entonces por aquí, híjole, son varias las preguntas que se están planteando. Yo creo que no tendremos el tiempo para leerlas todas, pero bueno, trataré de hacer un esfuerzo de síntesis. Es una pregunta para el ingeniero Carlos Islas. Considerando los datos mostrados en la evaluación del desempeño de las redes de telecomunicaciones, ¿en qué medida usan estos datos los reguladores de la región, principalmente en referencia a los datos de crowdsourcing? Ok, muy buena pregunta y muy interesante. Estamos viendo que hay un nuevo interés de parte de los reguladores por los datos de crowdsourcing. En casos específicos, en Chile, Subtel está creando una legislación para garantizar los servicios contratados a los usuarios y piensan utilizar plataformas de crowdsource para tener conocimiento de la calidad del servicio. El mismo caso de Anatel en Brasil. Tenemos también, estamos trabajando muy de cerca con SIGET, que es el regulador en El Salvador, los cuales, bueno, quieren conocer cuál es el impacto de lanzar nuevas bandas de frecuencia para las redes móviles. En el caso preciso de El Salvador, la red de 700 MHz. También en Curazao están utilizando nuestra información para entender cuál es la experiencia, entender cuál es la penetración o el impacto que tienen los turistas en las redes locales de Curazao. Y bueno, en México sabemos también que el IFT está teniendo iniciativas para utilizar datos de crowdsource, conocer la experiencia del usuario. Al final de cuentas, el enfoque es muy parecido entre los reguladores de la región, es monitorear la calidad del servicio y garantizar que se cumplan con las velocidades o los planes establecidos. El reto más importante aquí es establecer las condiciones de la prueba, ya que hay muchos factores que pueden influir en la calidad de la prueba, desde los más básicos, como la calidad del equipo. No es la misma velocidad que va a alcanzar una computadora de hace 5 años que una computadora de nueva generación, con mayor procesador, con mayor capacidad, con mayor memoria. Y también la parte del Wi-Fi, sobre todo en las redes fijas. Hay una limitación muy grande en el Wi-Fi. Hay una pérdida de velocidad, de desempeño en la componente del Wi-Fi, y esto puede causar una mala percepción por parte de los usuarios que no entienden las limitaciones entre la tecnología Wi-Fi contra Ethernet. Este es el reto más grande, pero bueno, crowdsource puede ayudar a superar esos retos, a entender mejor el conocimiento, y creo que para las aplicaciones que están intentando implementar los reguladores, crowdsource es una muy buena alternativa. Excelente, muchas gracias. Esta pregunta que estoy viendo aquí creo que va principalmente dirigida a nuestro comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, al doctor Robles, y más o menos dice de esta manera: en caso de algún siniestro, por ejemplo un terremoto, que pueda llegar a haber una afectación a la infraestructura de telecomunicaciones, ¿se tiene contemplado algún plan o rutas alternas para gestionar el tráfico global de información entre los usuarios? Y pone como ejemplo nuestro asistente el ejemplo de 1985. Desde luego son momentos muy distintos, con tecnologías completamente distintas, pero ¿existe algún plan de enrutamiento de la gestión de tráfico en caso de una contingencia mayor? Sería la pregunta.
Muchas gracias. Efectivamente, ya son contextos diferentes. Las redes han evolucionado en México muchísimo desde 1985. De hecho, recientemente la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el organismo especializado de Naciones Unidas, específicamente en telecomunicaciones y tecnologías de la información, pues hizo una evaluación de cómo, de las redes en México, y México ha subido a los primeros lugares en cuanto a resiliencia de las redes, que también se comprobó ahora con la pandemia. Específicamente, y creo que es el mejor ejemplo el que se puede poner, el de un terremoto, pues el de hace 2 años, el de 2017, septiembre de 2017, en esto se demostró cómo este protocolo que tenemos para recuperación de las redes y de información del estado de las redes, que nos tienen que dar los operadores, tanto de telecomunicaciones como de televisión, de radiodifusión, funcionó. Y si la mayoría recuerda, el problema, y estuvimos comunicados básicamente a través de WhatsApp y básicamente a través de mensajes cortos, y esto es porque las redes seguían funcionando, pero se estaban saturando muchas de ellas por estar compartiendo videos o fotos, o inclusive en algunos casos memes, pero la conexión internacional seguía vigente. Ahora tenemos más XPs que antes, entonces tenemos más rutas de acceso y rutas de salida y entrada a otros países, y además tenemos más enlaces, no solo intracontinentales, sino intercontinentales, lo que mantiene con redundancia además la continuidad de las redes. También otra cosa que quiero añadir es que en esta hoja de ruta del Instituto de 2020 a 2024 para los próximos 5 años, hay una agenda específica para comunicaciones de emergencia. Esto es, además de todo esto que ya está implementado, pues con las aprendizaje que se tuvo en la pandemia de cómo se comportan las redes, de qué requiere la gente, de cómo deben de acceder, por ejemplo, las cuadrillas a los distintos lugares. Uno de los grandes problemas que no se habló aquí, pero que es evidente, era pues muchas veces el problema de que no tuvieran servicio en algunas localidades, era porque las propias localidades no dejaban pasar al personal que les daba mantenimiento, o que iba a componer la antena, o que iba a levantar un enlace después de, hubo muchas lluvias y hubo muchas cosas, pero por el propio miedo de la pandemia, pues no dejaban que pasaran, y se tuvo que trabajar en ese sentido en diversos aspectos para sensibilizar a las autoridades locales y que los dejaran pasar. Dicho esto, sí estamos preparados ya para tener mejores redundancias a la salida de Internet. El mejor ejemplo fue el terremoto de hace 2 años, y ahora, después de esta pandemia, pues tenemos nuevos protocolos también para, por ejemplo, el envío de mensajes masivos, para la activación de señales nacionales en caso de que se requiera dar algún mensaje, o que se requiera, en este último caso, la teleeducación, que es un programa que se está dando no solo en televisión, sino en distintas plataformas. Muchísimas gracias, Arturo. Esta pregunta me parece que va dirigida más al ingeniero Francisco Niembro, y tiene que ver con la inquietud de cuál es si hay alguna legislación, o cuál es la legislación actual y en qué estado está esta legislación trabajando en el tema de ciberseguridad. Y si puede abundar un poquito más también en este concepto de higiene digital, por favor, ingeniero. Con todo gusto, no me sé de memoria las leyes, pero sabemos que hay leyes tanto en la Constitución de México, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, también hay leyes que norman el comportamiento o los comportamientos anómalos dentro de la parte de Internet, y que hay una propuesta, o ha habido 3 propuestas ahora de modificarlas para poder penalizar de mejor manera todos los comportamientos anómalos cuando se está navegando en Internet, y tiene que ver pues con la trata de personas, la agresión a mujeres, el manejo de menores de edad a través de redes, pornografía. Hay muchos elementos delincuenciales que se manejan a través de las redes, y existen las leyes para combatir esto.
solo que considero que no tienen la fortaleza y la dureza necesaria para combatirlos. Eso por un lado. Por otro lado, pues se requiere de un organismo que sea el líder en esto, un centro de ciberseguridad y una comisión que norme el comportamiento de todos como sociedad para estar alineados todos, tanto con la ley como con los procesos y normas que deberíamos de seguir. Entiendo que la propuesta de ley que hay ahorita va hacia allá. Ojalá llegue a un feliz término. Eso hablando de los temas de ley. En cuanto al tema de higiene digital, muchos de los usuarios de las redes vemos el Internet como si fuera un electrodoméstico, el cual lo prendemos y lo usamos. Y créanme que no hay mayor error. El Internet se debe de manejar con ciertas reglas y con ciertas formas. Eso es a lo que se refiere la higiene digital. Te dicen, pues cómo te debes de conectar, cómo debes de tratar tu información, dónde te puedes conectar, dónde no se recomienda que te conectes, por ejemplo, temas de Wi-Fi. Nunca recomendamos que te conectes en un Wi-Fi público si vas a hacer una transacción bancaria, te estás poniendo en un grave riesgo. Lo doy solo como un ejemplo. La higiene digital abarca todas las acciones que deberíamos saber como usuarios para que no seamos objeto de un ataque por parte de los ciberdelincuentes. A eso se refiere, es tan amplia como pasos o reglas debamos seguir para lograr navegar con un nivel de riesgo que sea bajo. Y por eso la importancia de que todo el mundo, si queremos tener un teléfono, una computadora y navegar, y ahora con el teletrabajo, aprendamos qué es la ciberseguridad y qué cuidado debemos de tener. Muchísimas gracias, ingeniero Niembro. Miren, en realidad sí tenemos varias preguntas que están haciendo a nuestros ponentes. Esto es un reflejo de que las charlas fueron bastante pertinentes y muy interesantes. Hay varias inquietudes que se están planteando aquí y de antemano ofreceré una disculpa a nuestra audiencia si no todas las preguntas se alcanzan a formular, pero sí estamos haciendo un esfuerzo por adaptarnos en el tiempo estipulado. Vamos a continuar con algunas más, por favor. Para el ingeniero Carlos Islas, ¿qué aprendizajes se deberían fortalecer o mantenerse en el camino post-pandemia en materia del desempeño de los proveedores de servicios de telecomunicaciones? Tu micrófono, a ver, tu micrófono está... Perdón, ya. Adelante, gracias. El aprendizaje y las estrategias que deben mantenerse es siempre buscar fuentes de información. Los operadores hoy en día tienen acceso a ciertas fuentes de información provenientes de sus propios equipos, métricas de desempeño, de capacidad, niveles de señal, por ejemplo, pero siempre es bueno complementar esta información con alguna otra fuente de información. En ese caso, bueno, nosotros nos especializamos en crowdsource y puede ser una buena alternativa, pero también encuestas, información por parte de los reguladores también. Entonces, yo creo que el aprendizaje más fuerte es cómo integrar distintas fuentes de información para crear un ecosistema analítico que sea poderoso, que les permita tomar decisiones y ajustarse a los cambios. Aquí quiero hacer un pequeño comentario, siguiendo la recomendación del doctor Niembro en cuanto a necesitamos ingenieros en el área de ciberseguridad. También hay muchas oportunidades en el área de analíticos. Las especializaciones en Data Analytics, en Data Mining, son campos que van a representar muchas oportunidades en el futuro. Entonces, en cuestión del término aprendizaje, si los alumnos están buscando algunas áreas de enfoque, el área de analíticos es una excelente oportunidad desde mi perspectiva personal. Muchísimas gracias. Híjole, de veras, estamos haciendo aquí un esfuerzo. A ver, esto va para el doctor Robles. ¿Existe alguna iniciativa o forma de uso para Zero Rating o datos, por decir, patrocinados,
con la cual se pueda atender a una parte de la población que cuente con consumo de datos, conexiones móviles, a fin de tomar clases a distancia, pero sin consumo de datos para estudiantes, profesores, etcétera. Está considerándose algo de este tipo en la gestión de tráfico? Gracias, Mauro. Muy pertinente la pregunta, sobre todo en estos momentos. Como buenos, y aquí comparto con mis colegas, como buenos ingenieros, siempre tenemos que buscar todas las alternativas y utilizar las distintas tecnologías que existen para pues atender esto justamente que estamos buscando, que es que todos los estudiantes en México puedan continuar con su educación, inclusive en la pandemia. Y es justamente por esto, vi también dentro de las preguntas, pues, ¿qué se está haciendo, ¿no? Para apoyar a los estudiantes durante esta pandemia? Ahí quiero decir que primero, el primer paso, y que no sería imposible si no se hubiera hecho, es en prácticamente 72 horas se armó una cadena de televisión nueva donde entraban todos los contenidos, el 90% de la cobertura de México, y ahí hay programas de estudios para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, y si bien la más famosa hasta ahora ha sido la de la televisión abierta, ahí también entraron todas las demás plataformas, la televisión de paga, la radio sonora, porque hay lugares donde no llega la televisión abierta, también está en internet, o sea, los que quieren y pueden más bien conectarse a internet lo pueden hacer, y hay teléfonos gratuitos de apoyo escolar, esto que preguntaban de la televisión interactiva, se evaluó esa opción, pero era mucho más, había mucho más personas que tenían acceso a un celular con llamadas telefónicas a un número gratuito, que ahí también se aplica la gratuidad, y en este llaman para las dudas. Además hay usuarios, hay programas específicos para madres y tutores. Pero específicamente sobre lo que se está mencionando respecto a la posibilidad de dar datos patrocinados, sí se está viendo. Nosotros participamos, si bien nosotros somos el regulador y somos un órgano autónomo, es decir, no dependemos del Ejecutivo Federal, pero sí tenemos mucha relación con ellos. Participamos en este programa de Aprende en Casa, y una de las opciones que se está evaluando y se está trabajando es que se puedan patrocinar los datos, y hay dos opciones. Zero rating, que es pues que no se cobren y que los operadores den el acceso a estos contenidos, y ahí el punto importante es que la Secretaría de Educación Pública y las escuelas determinen exactamente cuáles son los que se van a subir a internet, porque recordemos que es diferente la interacción en internet que en las redes, que en la televisión. En una hay mucho más interacción, en una pues tiene que ser adecuado para que se pueda ver en un celular, en una tablet o en una computadora, y en el otro es en una televisión con otro tipo de dinámicas. Y también se está considerando la parte de que las propias escuelas o algunas universidades pues han manifestado su interés a pagar, y en estos casos sí se está evaluando, y de hecho no estaría en este momento prohibido que lo hicieran, si lo hacen. El punto donde se está trabajando ahora es que justamente todos estos contenidos de instituciones públicas tengan acceso zero rating para quienes sí tienen un celular, pero no tienen la posibilidad de pagar una cantidad de datos. En esto, como mencionaba, es un programa integral que incluye televisión abierta, televisión restringida, internet, telefonía y radio, porque tenemos que usar, en un país como México, tenemos que usar todas las opciones tecnológicas, tenemos que usar todas las redes que ya hay, y trabajar también, obviamente, por donde todavía no llegan las redes, que ahí, pues obviamente, como ya mencionaba mis compañeros de Planel, pues van a ser importantes tanto las mediciones que se hacen no solo con las aplicaciones de medidas de velocidad, sino también con las plataformas y con todos ellos que hemos estado colaborando. Speedtest también nos ha proporcionado en algunos casos sus datos para saber cuál es la experiencia de los usuarios, como por el lado de preparar a toda la población, en este caso, pues a los miembros del Instituto Politécnico Nacional, para que aporten y sigamos construyendo estas redes que permitirán pues que en una nueva contingencia ya todos podamos utilizar todas las nuevas tecnologías, inclusive mediante una metodología de zero rating o de datos patrocinados.
Muchas gracias, Arturo. Y bueno, pues aprovechando el viaje y ya que estás haciendo uso de la voz, me voy a permitir abusar un poco y hacerte dos planteamientos que están haciendo aquí que están planteando en el chat. Uno tiene que ver con respecto al servicio de televisión. Si hay algún proyecto, si hay algún proyecto en el IFT para abrir la televisión interactiva, televisión bidireccional, dice el doctor Menchaca, y a manera de atender los grandes requerimientos de la educación y salud, por ejemplo, la TV interactiva ha sido una promesa tecnológica desde hace ya varios años. Y el segundo tema tendría que ver con cómo ha afectado la pandemia al despliegue de 5G, si se ha visto ralentizado, si lo ha acelerado, cómo es el panorama actual con respecto al despliegue de esta nueva tecnología. Por favor, Arturo. Muchas gracias, Mauro. Seré breve porque también me tendré que retirar en unos momentos, pero son dos preguntas muy oportunas. Recordemos que en México, desde 2016, existe la televisión digital terrestre, el concepto de multiplexación, y es el único país de Latinoamérica que ha completado la TDT, y gracias a eso se pueden poner varios canales dentro del mismo, o varios programas más bien dentro del mismo canal de transmisión. Varios lo han visto, el 2.1, 2.2, el 4.1, 4.2, y esta tecnología TDT que tiene el estándar NTSC, que es el que se adoptó en México, permite esta función que mencionan de una interactividad. Si bien esta interactividad podría ser importante, todavía muchos de los programas no lo utilizan, mucho de no está activado, pero el programa, la tecnología existe. En el caso, me imagino que se refiere a utilizarlo para teleeducación. En el caso de la teleeducación, dado que había muchas personas que no tenían activado o que no tienen las capacidades para estar con esta interacción, y sí tienen las capacidades para estar haciendo preguntas por teléfono, o si tienen el internet, pues ahí directamente lo hacen. Se optaron las autoridades de educación por utilizar líneas gratuitas para la parte de las preguntas de interacción, pero la respuesta es sí, sí el protocolo que se usa en México permite la interactividad con el televisor, y se puede activar en el momento que las empresas lo requieran, o en el caso de que haya programas interactivos que lo usen. Respecto a 5G, es también muy importante. Cabe decir que no se ha detenido el paso de la 5G en México. De hecho, durante este tiempo hay ya 2 operadores que están haciendo pruebas, que tienen unas que se llaman concesiones experimentales, en las cuales se hacen pruebas para 5G, pero lo que también es una realidad, y no es una realidad de México, sino de todo el mundo, es que a lo que se entraron los operadores y a lo que se entraron las autoridades es a poner todos los esfuerzos y todos los recursos en la continuidad de las redes, en la continuidad y en la mayor capacidad de las redes, que como ya se mencionaban, en algunos casos crecieron las redes fijas, crecieron las redes 4G, sobre todo, hubo un despliegue más amplio y se dieron más datos a través de estas tecnologías, y eso llevó a que pues las licitaciones, es decir, el espectro adicional, porque ya hay espectro que tienen ahora los operadores que pueden hacer 5G, pero el espectro adicional se pospusiera a ponerlo en el mercado, porque los propios operadores han dicho que ahora mismo no tienen los recursos para adquirir más espectro, porque están concentrados en la parte de mantener las redes operativas y mantener las redes continuas, para que durante la pandemia no tengamos estos problemas. Entonces, como vemos, seguimos avanzando. En México se sigue avanzando por las redes 5G. Viene un espectro que México es el primero que lo va a tener, que es el de 600 MHz, que es muy importante para un país como México, porque permite cubrir grandes zonas para dar datos de gran capacidad, o acceso a datos de gran capacidad, y estos se verán reflejados ya en el mercado durante el próximo año, en el cual pues habrá estas licitaciones que mencionaba para 5G, y con eso se seguirán haciendo estos despliegues. Y insisto, ya México ya tiene 2 operadores que están haciendo pruebas y que van a avanzar hacia este camino de 5G, pero ahora se han concentrado en mantener las redes actuales y las redes vigentes, pues darles mantenimiento e incrementarlas a reserva de lo que también están haciendo en la 5ª generación, que muy pronto también ya será comercial en México.
Híjole, miren, pues como ustedes pueden notar, también hay varias preguntas que se están formulando. Estoy recibiendo otras preguntas que se hicieron en el chat de YouTube. Desafortunadamente ya estamos sobregirados de tiempo. Yo que más quisiera poderlas atender todas. Ofrezco una sincera disculpa a las personas que los formulan y en general a nuestra audiencia. Creo que ha sido una experiencia sumamente enriquecedora. Haremos las preguntas a nuestros ponentes vía electrónica y bueno, pues esperemos que se vean reflejadas en las redes sociales de nuestra cátedra y por ello les pido por favor que sigan las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter y creo que estamos hasta en Instagram. Hay que decir que sí tuvimos una audiencia bastante aceptable que superó más del centenar de participantes conectados y de ahí pues la cantidad de preguntas que se han formulado y el interés de este seminario. No me resta más que entendemos también las dificultades de agenda que tiene nuestro comisionado y a pesar de ello, pues hizo un esfuerzo para estar aquí con nosotros, así como desde luego nuestros dos ponentes más. Agradecemos la generosidad de nuestros invitados que han mostrado el día de hoy, brindándonos una información amplia, vasta, compleja y desde luego apasionante, retadora, con temas que motivan y obligan a la reflexión y sobre todo en un ejercicio académico de esta naturaleza. Entonces, pues nuevamente reiterando nuestras disculpas por no poder atender todas las preguntas y siendo muy enfáticos en un profundo agradecimiento a nuestros tres flamantes ponentes, oradores que hoy nos dieron unas espléndidas charlas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y no me queda más que reiterarles la invitación para el próximo 23 de septiembre, en donde tenemos la segunda parte de esta cátedra con distinguidos invitados en temas también de importancia fundamental para el tema de las telecomunicaciones en el contexto de la pandemia COVID-19. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su generosidad, por acompañarnos en este evento y esperemos vernos en la próxima, por favor. Muchas gracias. No sé si el maestro Miguel Sánchez quiera cerrar con algún comentario. Solamente reiterar el agradecimiento a nuestros conferencistas por sus brillantes exposiciones. De verdad, desde el Instituto Politécnico Nacional agradecemos su disponibilidad para participar en esta conferencia. Les envío el saludo de nuestro director de CIME, el maestro Hugo Quintana, y de nuestra directora de investigación, la doctora Laura Arriola, que bueno, pues tuvieron también ya que pasar a atender otros asuntos. Muchas gracias, comisionado Robles, ingeniero Islas, ingeniero Niembro. Muchas gracias a todos los participantes y como señalaba el doctor Mauro, los invitamos a participar en la siguiente sesión de nuestro seminario, próximo 23 de septiembre, usando ya en los correos de confirmación, les dimos la liga para la segunda sesión, pero por supuesto que sigue abierto el registro y están invitados. Muchas gracias a todos, que tengan un muy buen día. Doctor Enciso, muchas gracias por su participación también. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Una felicitación a nuestros ponentes, desde luego. Muchas gracias, gracias por la invitación. Nos vemos pronto, hasta luego. Nos vemos muy pronto. Gracias.